nombre es Eric Rodríguez Salas, de primer semestre, y soy de la carrera de Ingeniería en Electrónica. En esta presentación daré a conocer los temas que envuelven a lo que viene siendo la ética, como por ejemplo la ética en el ejercicio de la ciudadanía, generalidades sobre ética y la ética y su objetivo de estudio y su sentido sociocultural. Para empezar, primero debemos conocer qué es la ética. Bueno, la ética es la ciencia que estudia la acción del hombre y el orden de su propia realización. El objetivo de la ética es ayudar a la persona a ser plenamente humana mediante la toma de conciencia de los principios de la acción del hombre a través de sus medios, finalidades y posibilidades. Teóricamente, podemos decir que la ética se encarga del estudio de la moral y la conducta moral del hombre. Sin embargo, comprendemos qué es lo que en el sentido práctico la ética significa. Muchos podríamos decir que la ética es solo una ciencia más, que como el resto de las demás buscan resultados sistemáticos. Sin embargo, olvidamos e ignoramos la respuesta más simple de todas. La ética analiza las circunstancias que enfrentamos diariamente, responde las preguntas más comunes que la mayoría de las veces nosotros consideramos tonterías. La ética se enfrenta a la vida cotidiana tanto de un estudiante, un profesionista, hasta un médico o una ama de casa. Al conocer el significado de la ética, podríamos llegar a pensar que es una ciencia que no tendría relación alguna con los demás. Sin embargo, al hacer diferentes relaciones y asociaciones, podemos inferir que la ética tiene relación de estudios con todas las demás ciencias conocidas, sobre todo porque involucra al hombre y a su comportamiento de la misma forma en la que las demás ciencias involucran al hombre y sus diferentes facetas y aspectos. Lo importante es que la ética, al igual que las otras ciencias, buscan una verdad que integra al hombre, sus conocimientos y comportamientos dentro de una sociedad que se ve beneficiada. Otro aspecto de la ética que debemos analizar es la tendencia de esta por justificar, analizar y fundamentar la forma de la vida, los principios y las bases morales. Ejemplo de la ética en el ejercicio de la ciudadanía. El comportamiento ético para un ciudadano es comportarse acorde a los cánones y costumbres impuestos por la propia sociedad en que se vive para así poder vivir en una mejor sociedad, en donde todos seamos miembros de ella y en donde nadie diste de otra persona y la perjudique para así poder ejercer el derecho de ciudadano. Aquí un ejemplo puede ser en el que un asesino o un delincuente no tienen un comportamiento ético en la sociedad como ciudadanos, porque no van con la sociedad, afectan a lo correcto relación entre los ciudadanos y el Estado. Nadan, por decirlo de alguna manera, contra la corriente. Y por ende este comportamiento debe de ser castigado con cárcel, despojo del grado de ciudadano, etc. Como sujetos morales podemos encarnar esos valores cívicos en nuestras propias vidas como ciudadanos, conciliando así lo personal con lo público. Se refiere a la tolerancia radical, es decir, el reconocimiento de todas las formas de vida y de todas las necesidades humanas, que viene siendo la valentía cívica, entendida como la capacidad de alzar la voz para una causa y por los que no pueden acceder a la palabra, la solidaridad activa con los grupos más desfavorecidos que sufren alguna forma de violencia u opresión. La indiferencia es también una violencia por parte de las instituciones. El juicio justo, valorativo pero objetivo y sereno. La disponibilidad a la comunidad racional que nos obliga a exponer nuestros argumentos y escuchar los de los demás y buscar acuerdos en torno a las normas más justas. Y la prudencia, es decir, el conocimiento crítico de las normas y la aplicación de las mismas a los casos que se nos presentan, a las decisiones que tomamos. Así, la democracia no es tanto un asunto de casillas electorales, sino de que la ciudadanía comprenda la realidad, que explique su mundo para que pueda transformarlo. Una parte que considero importante destacar es en lo que se refiere a las diferencias de criterios por los autores que tratan sobre el tema de la ética, en donde Raúl Gutiérrez Sáenz, en su libro
Introducción a la ética, ojo con esta frase, nos expresa: no está de más insistir en que la ética es una disciplina muy controvertida y que por tanto es prácticamente imposible aspirar a la uniformidad de criterios. Generalidades sobre ética. En el libro Ética y Valores de Lourdes nos dice que, de acuerdo con su objeto de estudio, la filosofía puede ser axiología, que proviene del latín axios, que significa digno de estigma, valioso, y del latín logos, que significa 20 tratados. Es la teoría de la acción humana y sus valores. La axiología se divide en dos ramas principales: estética, reflexión sobre la belleza y el arte, y la ética, que es la disciplina que analiza los conceptos referentes a lo malo o a lo bueno de acuerdo con la moral. En el libro Ética en las Organizaciones, de Eduardo Soto Pineda y José Antonio Cárdenas Marroquín, nos expresa: la ética es una de las tres áreas de la filosofía. Las otras son la epistemología o teorías del conocimiento y la metafísica. El campo de estudio de la ética es el juicio moral. La ética puede considerarse como un estudio teórico en virtud del cual se tratan de clarificar los conceptos, al igual que los otros campos de la filosofía. Para dar claridad al próximo subtema, finalmente, cabe destacar como relación la ética con la filosofía. De acuerdo con la filosofía tradicional que se originó en Aristóteles y se prolongó en Tomás de Aquino, la esencia de la filosofía se define de la siguiente manera: ciencia de todas las cosas desde el punto de vista de sus causas supremas. La filosofía estudia la esencia de las cosas, se distingue de las demás ciencias. Por ejemplo, las matemáticas pues estudian los números, pero solo a la filosofía le compete al estudio y al análisis de la esencia del número y también de la cantidad, el espacio y el tiempo. La filosofía también estudia al hombre y al tratado que resulta se ha denominado antropología filosófica. Con esto queda claro que la ética se inscribe como rama filosófica en el momento que se lanza la profundización de la esencia del valor, del bien, de la libertad, de la virtud y de la responsabilidad. Teniendo en cuenta que a cada ciencia les corresponde un objeto de estudio particular y reconociendo el posible carácter científico de la ética, su objeto de estudio ya lo hemos mencionado al afirmar la importancia de los valores morales, las cuales están circunscritos a la moral. Es entonces la moral el objeto o tema de estudio de la ética. La ética necesita de la moral para sacar sus conclusiones, para explicarla, para elaborar sus hipótesis y teorías. Pero ello no significa que la tarea de la ética consiste en inventar o crear la moral. La moral entonces es inherente al ser humano, en la medida en que éste es un ser activo que despliega su voluntad en la realidad natural y social, en forma consciente, libre y por lo tanto responsable. De aquí se sigue que solo el hombre es un ser moral, dado que en la realidad infrahumana solo existe la necesidad y el determinismo de las conductas instintivas. Ahora bien, la ética se interesa por este actuar humano desde un punto de vista exclusivo y esencial. La conducta humana, en tanto, es regida, orientada e inspirada por valores, en tanto actúa según los ejes justo o injusto o debido e indebido. Por ejemplo, aquí tenemos las conductas que no son de estudio de la ética, pues una persona observa una pintura, practicar un deporte o escuchar música o platicar. Y aquí una conducta que es un objeto de estudio de la ética es un maestro que humilla a un alumno, robar es malo, decir mentiras no es correcto, sobornar a alguien es malo. Es precisamente en los conflictos cuando se hace más evidente el carácter humano y moral de nuestra acción. Como se puede apreciar, la acción humana, en tanto humana, es compleja. El determinismo vigente para la realidad natural plantea un desafío para el hombre en su vida personal y social, al descubrir que nada es escrito en cuanto al destino.
a su destino particular y que es portador de una conciencia que le hace reconocer su propia libertad, surge el desconcierto, la duda, el temor, la angustia y ante el error, la culpa y el remordimiento. Se pregunta entonces, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Qué no debo hacer? ¿Por qué? Aquí se hace presente el conflicto, en donde se trasluce el carácter moral y humano que interesa a la ética. Sentido sociocultural de la ética. Cada persona nace en el seno de una cultura, es decir, se encuentra de entrada en un mundo de significados, de instituciones y de forma de vida cultivados por sus antecesores. ¿Qué nos quiere decir esta frase? Pues tiene que aprender a formar su propia visión del mundo a partir de creencias y actitudes que le son transmitidas por su comunidad cultural. De este modo, las acciones y decisiones de cada uno de sus miembros de una sociedad influyen en el desarrollo de cada cultura. La cultura se produce y se reproduce a través de las acciones y decisiones de los individuos. Así pues, existe una interacción constante entre los individuos y la comunidad en la formación y el cambio de una sociedad. Actualmente, aunque hay diferentes definiciones del concepto y de cultura, todas ellas incluyen elementos como las formas de conocimiento, las creencias, el arte, la moral, las leyes, las costumbres y prácticamente todas las capacidades y los hábitos adquiridos por los seres humanos como miembros de una sociedad. Para algunos autores, el concepto de cultura se opone al de la naturaleza y se usa para nombrar el conjunto de conocimientos, técnicas, valores, creencias, prácticas que caracterizan a un grupo humano y que se transmiten de una generación a otra. La cultura es información transmitida por enseñanza y aprendizaje, y no por herencia genética. En su sentido más amplio, la cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, inmateriales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. En conclusión, ya para concluir con nuestro trabajo, podemos decir que bajo la perspectiva de la ética, conforme a la investigación planteada que basa su estudio del ser humano como sujeto moral racional, compuesto por un cuerpo y por un alma, es una amplia amalgama de características que conforman al ser humano, y estas a su vez se disegran en diferentes conceptos para la consecución del estudio en cuestión, empezando como el papel global del bien humano en la ética, en el cual queda por entendido que el ser humano es un ser racional cuyas acciones morales la conducen hacia su fin último o bien supremo, y que con el propósito de lograr ese fin, la persona es capaz de realizar diferentes acciones y de ordenar en relación su bien supremo o fin último mediante la priorización de las mismas, tomando como referente su fin supremo. Bueno, eso ha sido todo por mí. Espero que les haya gustado. Gracias.